Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios Todopoderoso y el mundo de la fe. Si vemos la verdad en los 66 libros de la Biblia, podemos comprender que Dios quiere que tengamos fe. En cuanto a la fe, si no entendemos a Dios correctamente, no podemos tener fe, ni se puede formar dentro de nosotros. Todos los antepasados de la fe comenzaron a tener algo llamado fe, solo cuando entendieron a Dios correctamente. Cuando Dios le dijo a Gedeón que salvara a los israelitas de las manos de los madianitas, él respondió, ¿cómo puedo hacerlo? No fue algo expresado de su humildad, puesto que no tenía valor ni fe en su corazón. Habló de esta manera al principio. Sin embargo, Dios le concedió fe, enseñándole a conocer y entender que Dios es todopoderoso. Podríamos considerar que tenemos buena fe en Dios, pensando, estoy en Dios y tengo fe. Pero, sin entender el omnipotente poder de Dios, nunca podemos tener fe. Solo permanecerá como la fe que sale de nuestra boca, pero no habrá fe en nuestros corazones. Si les pregunto, ¿tienen fe en Dios? Todos los miembros de Sión responderán, amén. Sin embargo, puede haber un buen número de miembros cuya fe sea como la de Gedeón, antes de recibir plenamente a Dios. Nuestro entendimiento acerca de Dios es muy escaso, ya que no entendemos a Dios correctamente. Si Dios nos pide que llevemos a cabo una misión, sentimos temor y la rechazamos. Moisés hizo lo mismo al principio. Cuando Dios le dijo que sacara a los israelitas de Egipto, exclamó, «Oh Señor, ¿cómo un pastor inútil como yo puede estar en contra de alguien tan grande como Faraón? ¿Acaso no sabe que soy tardo en el habla y torpe de lengua?» Hermanos y hermanas, cuando Dios nos confía una misión, no nos está pidiendo que hagamos el trabajo. Quiere decir que llevará a cabo su trabajo a través de nosotros, ¿no es así? El ser magnífico que nos creó es Dios, y el que abrirá el eterno reino de los cielos para nosotros también es Dios. Pero no nos damos cuenta de su gran y todopoderoso poder. Para nosotros, Dios es simplemente un objeto de fe, ni más ni menos. Aunque confesábamos, yo creo en Dios, conozco a Dios, hemos tenido una fe incorrecta, considerando a Dios como alguien que no tiene poder para influenciar este mundo de la realidad. Hoy, todos recibamos corrección a través de las enseñanzas de Dios. Con Gedeón sucedió lo mismo, y también con Moisés. Con Job no fue diferente. ¿Acaso Dios no reconoció a Job y se jactó de él como el más fiel? Dios declaró, no hay otro como él en la tierra. En cuanto a mi siervo Job, él es el más fiel a mí. Esta fue la razón por la que Satanás lo puso a prueba. Entonces, ¿cómo fue que nacieron de nuevo en espíritu las personas que tenían poca fe? Fue desde el momento en que entendieron correctamente la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo comenzaron a percibir la existencia de Dios, que es grandioso y todopoderoso? Cuando se conmovieron y sintieron en sus corazones que Dios era omnisciente y omnipotente, desde ese mismo momento comenzó a surgir fe en ellos. Verdaderamente Dios creó todo de la nada, incluso esta tierra
en la que vivimos y todo su entorno fueron creados por Dios. Entonces derrotaron a un ejército de 135,000 con solo 300 hombres. Confiando en la voluntad de Dios, pudieron conquistar la inexpugnable fortaleza de Jericó. También pudieron invocar la gran obra de Dios, cruzando el profundo Mar Rojo en tierra seca. E incluso el sol se detuvo casi un día entero. Pero no fue que tuvieran esa fe desde el inicio. Al principio pensaron, ¿cómo puedo hacer este trabajo? ¿Cómo puedo resolver este problema? Y no había fe dentro de ellos. Cuando entendieron completamente y concibieron profundamente en sus corazones que ese Dios todopoderoso y magnífico, que es capaz de todas las cosas, los estaba ayudando, Moisés comenzó a cambiar, Josué comenzó a cambiar y Gedeón comenzó a cambiar. ¿Qué dijo Job al final? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién oscureció todos los principios de Dios que conocí antes? Desde el momento en que disminuyó la fe de Job en Dios, cubierto por la nube de la ignorancia, estuvo a punto de quejarse contra él. Una vez que Dios le hizo entender su gran poder, Job empezó a cambiar cada vez más. Eso es, si me encuentro en esta situación, debe de haber una gran voluntad de Dios para mi salvación que desconozco. Hay un gran plan de Dios en esta situación para mí y para mi glorioso futuro. ¿Por qué lo olvidé? Solo después de comprenderlo, entró en razón. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Quién era? Era él mismo. Job fue fiel al principio, pero como olvidó la existencia de Dios en su corazón, casi culpó a Dios y se quejó sin dudar con sus amigos. Maldito el día en que yo nací. Sería mejor morir que vivir. Aunque dijo muchas palabras injustas como estas, Dios se apareció a Job en un torbellino y se lo recordó palabra por palabra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Mira todas las creaciones de la tierra. ¿Quién hizo los fuertes dientes de Behemoth? ¿Sabes por qué el avestruz no tiene amor por sus hijos, poniendo huevos en cualquier lugar, y no tiene amor maternal, dejando que sus hijos vaguen libremente? ¿Sabes quién cuelga la tierra sobre el cielo vacío? ¿Quién atrae las gotas de las aguas y luego las destila en lluvia, goteando desde las nubes? Job, ¿tú lo hiciste? ¿O fue el hombre más sabio de esta tierra quien hizo todas las cosas? No hay nadie que lo haya hecho. Entonces, ¿quién lo hizo? Dios enseñó a Job detalladamente que esta obra fue hecha por Dios, que es todopoderoso. En el pasado, Job estaba lleno de sus propios pensamientos. Pero a partir de ese momento, empezó a volverse a los pensamientos de Dios. Comenzó a mirar a Dios y comenzó a conocer a Dios. Desde ese momento, la fe surgió en su corazón. Hermanos y hermanas, nos decimos a nosotros mismos, con confianza, estoy en la fe, tengo fe, pero tendemos a borrar el gran poder de Dios de nuestro corazón e intentamos hacer algo con nuestra propia habilidad. Creemos que todo se puede hacer con nuestra propia habilidad. Debemos recordar a Dios. El que sabe que Dios es todopoderoso
es la persona que tiene la mayor fe. ¿Por qué Dios omnipotente permitió que sucedieran esas cosas a la familia de Job? La esposa de Job, que no conocía la razón, dijo a Job: maldice a Dios y vuélvete de tu fe en Él. Fue porque ella no sabía que Dios es todopoderoso. Si Dios Todopoderoso ve lo por venir desde el principio y nos guía al camino de la salvación, ¿por qué nos llega ese momento? ¿Por qué nos sucede tal cosa? ¿Por qué tenemos ese obstáculo? ¿Y por qué tenemos tanta dificultad? Dios no permite que ese obstáculo dure para siempre. En el comienzo del camino a la tierra de Canaán, el Mar Rojo fue un gran obstáculo para los israelitas. Pero Dios dejó ese obstáculo como estaba. Los obstáculos ya no son obstáculos ante Dios. ¿No es así? Son un camino, nada más. Dios ya sabía que el Mar Rojo nos obstruiría, pero ¿por qué nos condujo hasta aquí? Una persona que no comprende que Dios es todopoderoso llega a murmurar y a quejarse. Los que no saben que Dios es todopoderoso siempre piensan de sí mismos: me siento incómodo, estoy cansado, tengo hambre, tengo dolor y estoy sufriendo. Como siempre se trata de sí mismos, ¿qué ocurre con su fe? La fe inevitablemente los abandona. Sin embargo, el que tiene fe siempre piensa en Dios. Dios es todopoderoso, pero ¿por qué nos guió por este camino? Tiene que haber una razón. Ellos creyeron y esperaron. Dios los condujo al Mar Rojo porque había un camino, ¿no es verdad? Sin embargo, no pensaron en Dios, sino que solo pensaron en su incomodidad. Mientras el ejército egipcio los perseguía por detrás y el Mar Rojo estaba frente a ellos, murmuraron y se quejaron: ni siquiera podemos llegar a la tierra de Canaán. ¿Dios va a dejarnos morir a todos en el desierto? Es por eso que Dios dijo en Corintios capítulo 10, recuerden el camino del desierto del pasado y no cometan el mismo error que sus antepasados. ¿Qué no tenían? En pocas palabras, ellos no tenían fe. No tener fe significa que no creyeron que Dios es todopoderoso. Aunque Dios los guió continuamente con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, ellos no creyeron en Dios, aunque lo miraban. Hermanos y hermanas, a veces necesitamos quitar nuestra fe de nuestros corazones y limpiarla y recargarla con el Espíritu Santo y guardarla nuevamente en nuestro corazón. Veamos Hebreos capítulo 11 y confirmemos cómo enseña la Biblia sobre este asunto. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tener fe es no creer que Dios es todopoderoso. La fe no puede crecer si olvidamos la existencia de Dios y nos rodeamos solo con nuestros propios pensamientos. Si pensamos siempre en lo magnífico y poderoso que es nuestro Dios, solo entonces podremos vencer a un ejército de 135,000 con 300 soldados, y Dios hará un camino en el Mar Rojo donde no lo había. Cuando tenemos fe, podemos enfrentar esas circunstancias sorprendentes. Por eso está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca podemos agradar a Dios sin fe. Tengo hambre, tengo sed y estoy desnudo. Si solo estamos preocupados por los obstáculos frente a nosotros, ¿cómo podremos tener espacio en nuestros corazones para ver el gran poder de Dios? La fe
nunca puede formarse dentro de esa persona. Como nos sentimos incómodos, tenemos hambre, estamos hambrientos, ya que el obstáculo frente a nosotros es nuestra prioridad, ¿podemos tener la oportunidad y el valor de mirar a Dios? Por lo tanto, ¿qué dijo Dios acerca de los que no tienen fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Si Noé hubiera considerado solo su situación, habría dicho, «Oh Dios, ¿cómo puede decirme que construya un arca siendo ya viejo? No tengo habilidades técnicas para construir un arca y no tengo idea de cómo construirla. Aunque usted me diga, es difícil de entender para mí. ¿Cómo puedo construir una embarcación gigantesca con mi propia habilidad?» Si Noé solo hubiera considerado su propia situación, no habría podido llevar a cabo el trabajo. Los eruditos dicen que las personas tenían pocas técnicas o capacidades de construcción naval en aquellos días, por lo que debe de haber llevado de 40 a 120 años construir el arca. Fue un trabajo que tomó mucho tiempo y tuvo que hacerse un gran esfuerzo. Aunque se escribió muy brevemente en la Biblia, Él la construyó. Todo el proceso debe de haber sido verdaderamente un trabajo difícil y exigente. Sin embargo, ¿en quién pensó Noé primero antes de pensar en su propia situación? Pensó en el omnipotente poder de Dios. ¿Por qué Dios Todopoderoso me ordenó hacer este tipo de trabajo? Debe de haber una gran obra de salvación para mi futuro, de la cual no estoy enterado ahora. Aunque muchas personas a su alrededor lo odiaban, se le oponían y lo calumniaban, Él no sucumbió a la situación. Llevó a cabo cada obra mirando solo a Dios. Finalmente, a pesar del juicio por agua que trajo destrucción a toda la humanidad, el arca de Noé se convirtió en un nido de salvación. ¿No es verdad? Esa persona es la que tiene fe. Continuemos con el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo pudo Abraham tener esta fe? Abraham creyó absolutamente que Dios puede hacerlo todo. Puesto que conocía el poder magnífico y todopoderoso de Dios, pudo obedecer a Dios, aunque no sabía a dónde iba. Oh Dios, al menos no debería decirme a dónde voy. ¿Qué haré para sustentarme cuando llegue allí? Debe de haber muchas cosas que pudo haber preguntado a Dios, pero lo dejó todo en sus manos pensando, Dios me conoce mejor que yo mismo. Dios me conoce desde antes que mi cuerpo fuera formado. Él es Dios que me conduce hasta el mundo eterno. Es por eso que fue sin ningún plan al lugar al que Dios le dijo que fuera, aunque no sabía a dónde iba. Hermanos y hermanas, debemos reflexionar y ver si tenemos ese tipo de fe, para examinar si tenemos fe o no. Debemos preguntarnos, ¿como quién creo que es Dios? No hay que recibir simplemente el conocimiento en la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra, sino recibirlo con nuestro corazón y creerlo. Entonces la fe verdaderamente crecerá dentro de nosotros. Cuando la semilla de 2000 años de edad de Masada recibió agua, comenzó a brotar y se convirtió en un gran árbol. En otras palabras, la semilla no asumió su función original durante 2000 años. Es lo mismo con nosotros.
Dios dijo que es imposible agradarle sin fe. Veamos algunos casos en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que tengo un gran poder?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Se dice que cada palabra de los 66 libros de la Biblia se escribió para enseñarnos a los que estamos viviendo en esta época. En efecto, Dios dio estos 66 libros de la Biblia a su último pueblo de la época del Espíritu Santo como un regalo. Sin embargo, aunque vemos todas estas cosas, no lo comprendemos completamente, ni lo sentimos, aunque vemos todo. Dios dijo en Juan capítulo 12, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Cuando Dios dijo esas palabras, Juan oyó correctamente la voz de Dios. Pero los que estaban junto a él, ellos solo escucharon el sonido de un trueno. Solo reconocieron esto como el sonido de un trueno. Algunos pensaron: ¿fue un ángel el que nos habló? Cuando las mismas palabras fueron pronunciadas a la gente, algunos entendieron correctamente la voz de Dios, pero otros no. Ellos escucharon las mismas palabras en el mismo lugar, con el mismo tono de voz. En Mateo capítulo 9, cuando Jesús dijo a los dos ciegos: «Conforme a vuestra fe os sea hecho», les fueron abiertos los ojos. La razón por la que tuvieron ese resultado lleno de gracia fue que se acercaron a Jesús con el 100% de fe, de que Él era todopoderoso, ¿no es así? Fue lo mismo con la mujer enferma de flujo de sangre. Veamos Mateo capítulo 9, versículo 19. «Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí también, ¿qué recalcó Jesús? Él quiso decir: al ver qué tipo de fe tienes, es más que suficiente para recibir esa gracia. Y le dijo: tu fe te ha salvado. Hermanos y hermanas, debemos reflexionar sobre por qué está escrito en la Biblia el camino que recorrieron los antepasados de la fe. Significa que debemos tener la misma fe, ¿no es así? Debemos tener la fe de Noé y también la de Abraham. Si tenemos la misma fe que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces podremos sentir el gran poder de Dios. De lo contrario, siempre llevaremos la carga de la cruz en agonía. Podemos estar caminando, pero a regañadientes, pensando: allí está el cielo, supongo que es un buen lugar. Mientras más tiempo pase, más dolor y agonía podemos sentir. Desde el punto de vista físico, este es un camino difícil, el camino de la cruz. Sin embargo, debe ser un camino gozoso para nuestras almas dentro de nosotros. Algunos podrían estar caminando neciamente, sintiendo cada vez más dolor y tristeza con el paso del tiempo, sin sentir gozo. Todos los miembros de Sión que están aquí hoy deben comprender una y otra vez por qué nuestro Dios, que es omnipotente, mora con nosotros en la carne, y por qué nuestro Dios Todopoderoso está llevando a cabo la obra de predicar a 7,000 millones de personas de esta manera, aunque puede hacerlo más fácilmente. Hay cosas que todavía no conocemos ni entendemos. En la universidad hay un sistema de aprobación o reprobación
para avanzar al siguiente grado. ¿Qué pasa si sus calificaciones no están por encima de un determinado punto? Debe permanecer en el mismo grado y tomar el curso de nuevo. Si nuestra puntuación supera un determinado punto, entonces podemos avanzar al siguiente grado. Nuestro Dios también sigue dándonos más tiempo, ya que no comprendemos algo y permanecemos en el mismo estado. Intente un año más. Aunque Dios nos dio un año más, ya que no nos dimos cuenta, no pudimos avanzar al siguiente. De lo contrario, era tiempo suficiente para ir al glorioso reino de los cielos con el Padre y la Madre celestiales. Hoy, mientras grabamos en nuestro corazón sobre el mundo de la fe y sobre Dios omnipotente, debemos pensar en la razón por la cual, entre numerosas personas, la gracia se concedió solo a la mujer que sufría de flujo de sangre y a los 2 ciegos a los que Dios dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Había muchos que estaban ciegos en Israel, pero ¿por qué Dios no les concedió la misma gracia a todos? Job capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Cuando alzamos nuestro rostro a Dios, cuando tenemos interés y nos preocupamos por Dios, cuando reflexionamos sobre las poderosas obras de Dios, una tras otra, esto fue un milagro, y aquello también fue un milagro. Numerosos milagros nos rodearon, pero ya que nuestros ojos estaban cerrados, no los vimos, porque solo nos enfocamos en nosotros mismos, sin prestar toda nuestra atención a Dios. Pero ahora, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Versículo 27. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Aquí el tema es, haz que Dios sea tu tesoro. Si tenían un tesoro en casa, ¿no seguirán pensando en él? Al ir a trabajar, les preocupará que alguien lo tome. Del mismo modo, siempre debemos unir nuestros pensamientos con los de Dios, que es nuestro tesoro. Pero ya que no consideramos a Dios como nuestro tesoro, nosotros mismos nos convertimos en el tesoro. Y ya que somos el tesoro, toda nuestra atención siempre está en nosotros. Puesto que estamos envueltos con preocupaciones físicas y zozobra por nosotros mismos, no hay espacio para pensar y tener fe en Dios. Si nuestra vida de la fe se trata como un accesorio en nuestra vida, nunca puede surgir dentro de nosotros la fe. Nuestra fe no es un adorno. La fe no es uno de los muchos accesorios que poseemos. Somos ángeles del cielo, que vinimos a esta tierra después de pecar en el cielo, y ahora tenemos el tiempo del arrepentimiento. Ya que estamos usando este cuerpo físico, estamos limitados por el tiempo y el espacio. Conforme pasa el tiempo, envejecemos y nuestro cuerpo comienza a deteriorarse. Estamos usando este tipo de ropa. No obstante, el día que nos quitemos este cuerpo, nos será dada la gloria de reinar en el reino de los cielos con nuestro Padre y nuestra Madre celestiales para siempre. Los que solo se enfocan en disfrutar de este mundo y tener una vida más cómoda que los demás, en lugar de centrarse en el día glorioso, lamentablemente no pueden evitar perder esa gloria y el futuro próspero del cielo. Hacer a Dios nuestro oro y tesoro significa que nuestra preocupación e interés debe ser siempre Dios. Podrían pensar, Dios es omnipotente, pero ¿por qué creó estos caminos en nuestra vida?
Ciertamente Dios puede abrir cada camino para nosotros. Cuando los padres les enseñan a sus bebés a caminar, es más conveniente para ellos que sus madres los lleven a donde quieran. Pero, aunque es desafiante y molestoso, los padres les enseñan a caminar, diciéndoles que caminen de aquí para allá. Los bebés podrían pensar, «Oh no, mami, esto es muy difícil. Si me carga será más conveniente. ¿Por qué no me carga, sino que me dice repetidamente que vaya usted?» Ya que caminan con pasos vacilantes, los huesos se fortalecen y se forman los músculos. Nuestro Dios, nuestros padres espirituales, conocen cómo funciona esto. Ya que el padre y la madre conocen esto, ponen pequeños obstáculos y pequeños inconvenientes en nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice que estemos siempre gozosos. ¿No es así? En todas las circunstancias, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gracias a Dios. Nunca debemos prestar toda nuestra atención a lo que queremos, estando llenos de nuestros propios pensamientos, olvidando incluso lo que Dios nos pidió hacer. Debemos llevar a cabo de inmediato lo que nuestro Dios Todopoderoso nos dice que hagamos, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no es así? Por esa razón, como se muestra en el libro de Job, los profetas escribieron que debemos hacer a Dios nuestro oro y tesoro. Entonces, hagan lo que hagan, tendrá éxito. El que creó los cielos y la tierra es nuestro Dios. El que formó nuestro cuerpo es Dios. Y el que hizo este entorno también es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos pone en este entorno? ¿Por qué Dios hace que atravesemos más dolor y sufrimiento que alegría y felicidad? ¿Aún piensan así? Sin dificultades, ¿pensaríamos alguna vez en el mundo eterno? Si este mundo estuviera lleno de gozo y felicidad, si todo saliera bien y no faltara nada, ¿alguna vez pensaríamos en nuestro hogar? En la parábola del hijo pródigo, el hijo fue a un país lejano con la herencia de su padre. Mientras despilfarraba su riqueza, nunca pensó en su hogar. No obstante, cuando se quedó sin dinero y todos sus amigos lo dejaron, la gente comenzó a ignorarlo y se quedó solo. Y ya que estaba en una situación extrema en la que incluso deseaba comer un poco de las algarrobas de los cerdos, ¿en qué pensó? Pensó en su hogar. Tener una vida cómoda puede ser bueno, pero cuando Dios nos pone en dificultad, nos enseña a no olvidarlo y que nunca debemos olvidar nuestro hogar espiritual. Esta gracia de Dios está contenida en esa situación. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo, «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Tendré deleite significa, ¿tendré el deleite de tener un hijo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Según los pensamientos humanos, sería imposible para Sara dar a luz un hijo. De acuerdo con nuestra experiencia en esta tierra, sería imposible. ¿Pero quién dijo estas palabras? Fue Dios. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando Dios preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta palabra motivó enormemente a que Sara y Abraham tuvieran mucha más fe en sus corazones. ¿Y nosotros? ¿Hay para Dios Padre y Dios Madre alguna cosa difícil? Nada es demasiado difícil para ellos. Dios puede hacerlo todo.
Pero ellos vinieron a esta tierra y se hicieron menores que los ángeles en apariencia por nosotros, porque esta es la ley del cielo. Cuando un pecador va a la cárcel en esta tierra, hay reglas en la prisión que debe seguir. Dios vino a esta tierra con el acuerdo de que seguiría las reglas. Aunque no hay nada que Dios no pueda hacer, su grandioso poder se ve limitado por el acuerdo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara estaba aturdida y asustada. Aunque fue por un breve momento, mientras juzgaba las cosas desde sus experiencias en la vida, olvidó que no hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Como se muestra en Génesis capítulo 18, Dios mismo nos enseñó. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero cuando esta enseñanza de que Dios puede hacerlo todo escape de nuestra fe, mostraremos nuestra falta de fe a Dios, como Sara, aunque sea por un momento. Ya que Dios dijo a los dos ciegos, conforme a vuestra fe os sea hecho, para que toda la obra de Dios se complete con gracia, no dudemos pensando todo con nuestras propias habilidades, sino siempre consideremos a Dios como nuestro tesoro, dándole nuestra constante atención. ¿Realmente Dios puede hacer esta obra? Ciertamente puede hacerlo. En nuestro Dios, esta tierra es solo una gota de agua que cae del cubo. No es más que menudo polvo, que no puede ser pesado en la balanza. En esta pequeña tierra, el padre y la madre pueden hacer fácilmente que el mar se seque. Incluso, sin ningún lugar para almacenar cosas, el padre y la madre hicieron llover maná por 40 años, alimentando a 600,000 hombres y sus familias, vistiéndolos y criándolos. Nunca debemos olvidar que Dios hizo todo eso. Hermanos y hermanas, debemos llevar a cabo la obra del Evangelio con confianza, creyendo firmemente y teniendo orgullo de este hecho. No vamos a entregar nuestras propias palabras, no estamos entregando nuestros propios pensamientos u opiniones. Ya que Dios dijo, sanará a las naciones y a la humanidad. Estamos entregando la medicina de la verdad espiritual, el nuevo pacto. ¿No es así? Después de predicarla a todas las naciones, ¿quién les hará vivir? Dios les hará vivir. Debemos hacer la obra con fe en Dios. No debemos decir, no funcionó, aunque parezca que no haya ningún resultado inmediato. No es que no funcionó, funciona, pero estamos en el proceso. Cuando el agua líquida se transforma en vapor, no se puede ver el cambio hasta los 99 grados Celsius. Todos los esfuerzos no fueron visibles. ¿Pero qué sucede cuando la temperatura sube 1 grado más? Desde ese punto, se muestra como un fenómeno que es visible a nuestros ojos. Pensamos que el Evangelio es cuando llevamos fruto de inmediato porque salimos a predicar hoy. No obstante, necesitamos predicar mucho más. Debemos hacer que las personas conozcan la verdad tanto como podamos. La obra más importante para nosotros es hacer que las almas escuchen la voz del Padre y la Madre. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y algunos de ellos quieren escuchar más y recibir más entendimiento. Entre ellos, algunos serán bautizados de inmediato. Algunos escucharon el Evangelio hoy, pero serán bautizados una semana después y otros un mes después. Pueden surgir diferentes tipos de situación. Dios es grandioso. Dios es omnipotente. Si comprendemos esto, finalmente podemos tener fe. Este fue el caso de Abraham, Noé, Moisés y Gedeón. Antes de comprender que Dios es todopoderoso,
Todos estaban centrados en sí mismos. Dios es grandioso y todopoderoso. Cuando reconocemos este hecho correctamente, podemos ser valientes como Gedeón y tener denuedo como Moisés. Además, podemos tener la fe de obediencia absoluta como Noé y Abraham. Nunca debemos considerarnos a nosotros mismos como tesoro, sino a Dios. Si siempre damos toda nuestra atención a Dios, finalmente podemos empezar a dar nuestro primer paso de fe. Hermanos y hermanas, tendemos a ignorar a Dios en nuestra vida diaria, mientras que enfatizamos las relaciones humanas. Primero debemos considerar importante la relación entre Dios y nosotros. Dios siempre debe ser nuestro tesoro. Si lo hacemos, ¿qué pasará con lo que decidamos? Se cumplirá y será próspero. ¿No desean recibir esa bendición? Estando equipados con esa fe, prediquemos. Si consideramos a Dios como tesoro, sin importar qué tipo de predicación realicemos, sea predicación en el vecindario, predicación en el extranjero, predicación en el país o predicación a nuestros familiares, ciertamente tendremos resultados prósperos al final. Nuestros miembros en la milicia pueden predicar en la base militar. Nuestros universitarios pueden predicar en el campus. Tengamos un año bendito, cumpliendo todas las formas de predicación, sea predicación a nuestros vecinos o a las personas que encontremos en la calle. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.